En el tramo final de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar un hecho tan asombroso como excepcional que se convirtió en uno de los hitos más importantes, pero menos conocidos popularmente, del conflicto bélico. El 5 de mayo de 1945 en Tirol, Austria, tuvo lugar un enfrentamiento que unió en el mismo bando a alemanes, estadounidenses y funcionarios franceses. Sin embargo, un dato fascinante que diferencia a esta batalla de otras es que no ocurrió en campo abierto, en un puente o en una pradera. Este feroz enfrentamiento tuvo lugar en un castillo y justamente se lo conoce como la Batalla del Castillo de Iter. Cada segundo de esta lucha fue asombroso y cada detalle es digno de una película de Hollywood. Prepárate, porque en pocos segundos conocerás absolutamente todo lo que sucedió en la espectacular Batalla del Castillo de Iter. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Frontline War Memoirs. Corría mayo de 1945 y la Segunda Guerra Mundial vivía sus momentos culminantes. Los aliados llevaban algunas semanas dentro del territorio alemán. El ejército nazi pasaba por su peor momento dentro del conflicto bélico y el ejército rojo se coronaba vencedor en la batalla de Berlín. El 1 de mayo, los rumores sobre el suicidio de Adolf Hitler eran cada vez más fuertes, pero debido a las condiciones de comunicación de la época, la información aún no había llegado a cada rincón de Europa. Para ese entonces, nadie imaginaba que la guerra incluiría un episodio insólito que marcaría, sin duda, el desenlace de la contienda más sangrienta de la historia. El castillo de Iter, protagonista inesperado de los últimos días de la guerra, se encuentra en la ciudad de Tirol, Austria. Se trata de una fortaleza situada sobre una colina de 666 metros de altura, en la entrada del valle de Brixental. Aunque se desconoce la motivación exacta de su construcción, los registros indican que fue edificado en el año 1241. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que ya en el siglo X se habrían realizado las primeras intervenciones en la zona. Para aquel entonces, el valle era una posesión del príncipe obispo de Ratisbona y servía como sede administrativa de los condes de Ortenburg. Al parecer, el objetivo del castillo de Iter era proteger las propiedades de Ratisbona de las incursiones emprendidas por los arzobispos vecinos de Salzburgo, quienes en 1312 lograron tomar posesión de la fortaleza. No obstante, en 1380, los obispos decidieron vender la edificación al arzobispo Peregrino II de Salzburgo. Durante el año 1526, tuvo lugar la Guerra de los Campesinos Alemanes, en la cual el castillo de Iter fue atrozmente devastado. A principios del siglo XIX, el terreno destruido fue utilizado por los vecinos del Reino de Baviera como cantera y, en 1878, comenzó a levantarse el actual castillo. 6 años después, fue comprado como residencia por Sophie Menter, una pianista que tomaba clases con el reconocido compositor Franz Liszt. En 1938, con la anexión de Austria al Reich, en lo que se conoció bajo el nombre de Anschluss, el castillo quedó en manos de la Cancillería de Adolf Hitler, que en 1940 optó por cedérselo a su propietario, Franz Grüner. Sin embargo, el destino del castillo cambiaría una vez más, y su nueva realidad estaría conectada directamente con la batalla del castillo de Iter. El 7 de febrero de 1943, Oswald Pohl, reconocido teniente general de las SS, fue enviado por Heinrich Himmler para convertir la fortaleza en una prisión. A partir del 25 de abril de ese mismo año, se utilizó para encarcelar a prisioneros franceses cuyas vidas eran lo suficientemente valiosas para el Tercer Reich como para mantenerlos a salvo y en mejores condiciones que en otros sitios más precarios. Algunos de los prisioneros más prestigiosos que Hitler decidió resguardar en Iter fueron el general Maurice Gamelin, los ex primeros ministros Édouard Daladier
y Paul Reynaud, el ex comandante en jefe Maxime Weygand, María Agnès, hermana del líder de la resistencia francesa, Charles de Gaulle, el sindicalista Léon Jouhaux, el campeón de tenis y ministro de deportes Jean-Robert Borotra, el antiguo orador fascista François de la Roque y Michel Clemenceau, hijo del primer ministro Georges Clemenceau, entre otros. Cabe destacar que estos prisioneros representaban diversas ideologías, por lo que no compartían las comidas y procuraban evitarse en los pasillos de la edificación. Sin embargo, los funcionarios franceses no estaban solos, ya que, con el tiempo, se sumaron prisioneros de Europa del Este, utilizados para labores de mantenimiento y tareas domésticas. A pesar de tratarse de una prisión, esta no era más que un subcampo bajo la administración del campo de concentración de Dachau, ubicado a unos 145 kilómetros de distancia y que para entonces ya albergaba a más de 200.000 prisioneros, en su mayoría judíos. Las habitaciones de huéspedes del castillo fueron convertidas tanto en celdas como en oficinas utilizadas por el alto mando de las SS. Además, las diversas entradas y salidas fueron modificadas para evitar cualquier intento de fuga. No obstante, los prisioneros franceses gozaban de ciertos privilegios. Aunque sus dormitorios oficiaban como cárceles, conservaban su estilo lujoso y las cómodas camas originales. A diferencia de la mayoría de los cautivos de la Segunda Guerra Mundial, estos prisioneros eran retenidos junto a sus esposas en el mismo recinto. También disfrutaban de sofisticadas comidas, pues a los nazis les convenía que se mantuvieran en buen estado de salud para seguir sirviendo como informantes. Además, tenían permitido pasear por los jardines del castillo. El castillo en su totalidad era vigilado por las temidas SS Totenkopfverbände, también conocidas como las Unidades de la Cabeza de la Muerte, comandadas por el despiadado capitán de las SS, Sebastian Wimmer, quien ya acumulaba experiencia sirviendo en el campo de concentración de Majdanek. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, en lo que se conoció como el Día D, e iniciaron su avance por Europa. Cuando se acercaron a Austria, recibieron información sobre una supuesta fortaleza que albergaba a prisioneros franceses. Se trataba, por supuesto, del castillo de Iter. Así llegamos a mayo de 1945. Hitler se había suicidado y en Alemania ardían las últimas llamas de un fuego que pronto se extinguiría. El 2 de mayo, el castillo vivió un episodio dramático que parecía la antesala de lo inevitable. Eduard Weiter, el último comandante de Dachau, siguió los pasos de Hitler y se quitó la vida. Como si se tratara de un efecto dominó, el resto del personal del castillo optó por desertar, dejando a los prisioneros completamente solos. Sin embargo, contrario a lo que cualquiera podría pensar, escapar no era una tarea fácil. Las afueras del castillo seguían custodiadas por guardias nazis, y un paso en falso podía costarles la vida en el peor momento, justo cuando el final de la guerra parecía inminente. Por ello, optaron por esperar el rescate de los aliados, en quienes depositaban su única esperanza. El 3 de mayo, un movimiento inesperado lo cambió todo. Zvonimir Chuchkovich, prisionero de guerra croata y miembro de la resistencia comunista yugoslava, trabajaba como conserje dentro del castillo. En un acto de valentía, abandonó la fortaleza con la excusa de realizar un encargo para el comandante de la prisión, Sebastian Wimmer, quien, para ese entonces, ya había huido. Los nazis creyeron su mentira, permitiéndole salir del castillo rumbo a la ciudad. Chuchkovich sabía que no debía demorarse demasiado, pues cualquier error podía costarle la vida. Caminó hasta Innsbruck, a 64 kilómetros de distancia, donde encontró al 409 Regimiento de Infantería de la 103ª División de Infantería, perteneciente al 6º Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos. En uno de sus bolsillos llevaba una carta escrita en inglés, en la que informaba sobre la situación del castillo de Iter. Lamentablemente,
La fortaleza se encontraba fuera de la jurisdicción de esa división militar. No obstante, lograron comunicarse con sus superiores, quienes prepararon un equipo de rescate con un gran arsenal y tanques de guerra. Sin embargo, al pasar por la ciudad de Jembash, la misión fue detenida por una intensa artillería enemiga. Más tarde, la operación fue retirada debido a que invadía el territorio de la 36ª División de Infantería de los Estados Unidos. Como resultado, solo pudieron continuar 2 jeeps con personal auxiliar, insuficientes para la magnitud de la situación en Iter. Mientras tanto, los prisioneros del castillo temían por sus vidas. El conserje no llegaba y se encontraban totalmente rodeados por agentes de la Gestapo, unidades fanáticas de las Waffen-SS, soldados de montaña, tropas de la Wehrmacht, junto a miembros de las juventudes hitlerianas y milicias civiles. Si bien encontraron algunas armas perdidas en las oficinas abandonadas de los guardias, no eran suficientes como para enfrentar a las decenas de hombres que custodiaban la zona, por lo que no se atrevieron a salir. El panorama era absolutamente desolador y sus vidas pendían de un hilo. De pronto, entre sus pertenencias, los convictos encontraron una bandera de Francia y decidieron colocarla en lo alto del castillo para que los aliados no lo bombardearan. Ante la demora de Chuchkovich en llegar, y luego de debatir acerca de cuál era la mejor manera de proceder, optaron por asumir un riesgo inevitable. 2 prisioneros tomaron unas bicicletas que hallaron en el castillo y salieron en busca de ayuda. Un cocinero, cuyo nombre era Andreas Krobot, logró contactar a la resistencia austríaca en la ciudad de Wörgl. Krobot anunció que las fuerzas de la Wehrmacht habían abandonado la zona del castillo, pero este continuaba ocupado por otras facciones nazis. Inmediatamente lo llevaron a ver a Joseph Gangl, exoficial y líder de una unidad de exsoldados de la Wehrmacht, que optaron por retirarse y unirse a un grupo de resistencia local liderado por Rupert Hagleitner. Durante su cooperación con el ejército alemán, obtuvo la Cruz de Hierro primera clase, la Cruz de Hierro segunda clase y la Cruz Alemana de Oro. Participó en la conocida Guerra de Mentiras al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y luego fue enviado al Frente Occidental, donde comandó una unidad de reconocimiento de la 25ª División de Infantería de la Wehrmacht. Posteriormente, luchó en el Frente Oriental, más precisamente en la Batalla de Kiev. No obstante, Gangl sabía que no podía ayudar a los franceses en soledad, ya que su unidad solo disponía de 20 hombres. Es por eso que no tuvo más opción que salir a buscar ayuda. Estaba seguro de que, encontrando unidades de las fuerzas aliadas, podrían vencer a los alemanes pro-Hitler que todavía vigilaban el castillo de Iter con recelo. Seguramente suene descabellado imaginar una sociedad entre alemanes y estadounidenses, lo cual hace que este episodio de la guerra sea tan insólito como extravagante. Gangl era consciente de que los fanáticos nazis disparaban a cualquier ventana o puerta que tuviera una bandera blanca o austriaca. Sin embargo, decidió arriesgarse y salió a buscar una división estadounidense con una bandera blanca, con la esperanza de que lo escucharan. Comenzó a caminar mirando hacia todos lados, intentando sortear al enemigo sin perder de vista posibles aliados que se aparecieran. 13 kilómetros después, llegó a Kufstein, un pueblo austríaco. Allí encontró al teniente Jack Lee, de tan solo 27 años de edad, junto a 4 tanques Sherman y el 23º Batallón de Tanques de la 12ª División Acorazada del 21 Cuerpo estadounidense. Con cierto temor, Gangl se acercó a Lee y le explicó lo sucedido. El teniente aliado no lo dudó y se presentó como voluntario para liderar la misión de rescate. Lee sabía que no disponía de suficientes vehículos para escoltar con seguridad a todos los prisioneros fuera del castillo, por lo que habló por radio con sus superiores. Luego de asentar un carro para proteger un estratégico puente que se encontraba en estado de fragilidad, avanzaron hacia el castillo reclutando 5 tanques en el camino hasta que llegaron justo al anochecer. Lo que se avecinaba no era una batalla más. En un marco casi inédito, alemanes y estadounidenses
se unieron para vencer a tropas nazis, un hecho extremadamente inhabitual en la Segunda Guerra Mundial. Tras avanzar juntos, a poco más de 6 kilómetros divisaron a las tropas de las SS, que se encontraban sedientas de enfrentamiento y buscaban hacer un bloqueo en la carretera. Sin embargo, Gangl, Lee y sus respectivas unidades las vencieron sin inconvenientes en un brutal cruce de proyectiles. Al llegar al castillo, el capitán Lee mantuvo una importante reunión con el nuevo líder del castillo, Kurt Siegfried Schrader, un experto ex capitán de las Waffen-SS, quien había luchado en la batalla de Leningrado, entre otros frentes, y había caído prisionero luego de oponerse a Adolf Hitler. Los cautivos franceses se habían dirigido hacia él, ya que le tenían confianza por ser un desertor nazi, y le suplicaron que dirigiera las defensas del castillo, lo cual Schrader aceptó con entusiasmo. Además, es necesario mencionar que los prisioneros franceses, al ver llegar a las tropas defensoras, se sintieron un tanto desilusionados debido a su escasez de integrantes. Sin embargo, no era momento para planteos ni enojos, por lo que cada uno de los presentes en el castillo tomó posición y se preparó tanto para la ofensiva como para la defensa. Sabían que era necesaria una concentración de hierro para poder salir vencedores y, lo que es más importante, con vida del castillo. El teniente Lee posicionó su tanque, apodado Besotten Jenny, similar a un M4A3 E8 EC8, en la entrada principal, listo para enfrentar el inminente asedio enemigo y evitar que los alemanes entraran físicamente al castillo. Con el objetivo de no confundir a los hombres de Gangl con el enemigo, colocaron un trozo de tela negra en el brazo izquierdo de los soldados alemanes. A pesar de estar completamente seguros de comenzar el duelo, el bando del castillo de Iter sabía que, con tan pocos soldados, las posibilidades de acabar como vencedores se reducían notoriamente. Por ese motivo, Gangl solicitó refuerzos a la resistencia austríaca, que les cedió 2 soldados alemanes y un adolescente austríaco. Tanto Gangl como el resto de los alemanes rebeldes sabían que, si eran vencidos, serían acusados de traidores y brutalmente asesinados por las filas nazis. De hecho, uno de los miembros de la resistencia optó por huir, apabullado por el miedo a una posible y escandalosa derrota. Lo que no sabía este hombre era que el bosque al que saltó se encontraba altamente vigilado por el enemigo. Lee temía que a otros miembros de la resistencia les ocurriera lo mismo y, por eso, planeó quitarles las armas. Pero Gangl logró convencerlo de mantener el optimismo, por lo que el inconveniente no pasó a mayores. Mientras tanto, el tanque de Lee, ubicado en el camino principal, continuaba disparando para lograr resistir, lo cual era crucial si pretendían que el enemigo no ingresara en la edificación. El 5 de mayo, las Waffen-SS dieron inicio a lo que posteriormente se convertiría en un incansable asedio. En un principio no realizaron grandes movimientos. Lo primero que hicieron fue enviar una unidad de reconocimiento que rodeó el perímetro y atacó directamente el castillo con el objetivo de encontrar sus puntos débiles. A primera hora de la mañana, entre 100 y 150 soldados de las Waffen-SS, con sus ametralladoras MG-42 en mano, participaron en un feroz ataque. Luego se encontraron batallando contra armas alemanas, ya que los prisioneros utilizaron los ejemplares que habían hallado en los despachos de los guardias que habían desertado. El enfrentamiento estaba en un punto álgido, y los prisioneros decidieron desobedecer una orden de Lee. El líder estadounidense les había ordenado que se mantuvieran a resguardo, pero ellos decidieron dirigirse al sector exterior para apoyar a sus colegas estadounidenses, a los alemanes rebeldes y a los hombres de la resistencia. Los tanques Sherman, que se encontraban colocados estratégicamente alrededor del castillo, iniciaron la respuesta al fuego nazi, buscando disipar todo tipo de peligro. La respuesta no tardó en llegar, proveniente de un cañón antitanque de 8 milímetros, un cañón de 75 milímetros y otro de 20 milímetros. La batalla recién había comenzado y, solo en las primeras horas, el cielo se cubrió de pólvora
El fuego rodeaba las periferias del castillo y el humo complicaba la visibilidad de quien no llevara gafas protectoras. Se hacía imposible oír las palabras del compañero de al lado, ya que el ruido de las metralletas opacaba cualquier otro sonido. El clima enardecía con el paso de cada segundo, y todo indicaba que el enfrentamiento se prolongaría al menos por algunas horas más. Al no haber miles de soldados ni centenas de tanques, carros y cañones, todos sabían que el combate no duraría mucho más que un día. Sin embargo, a pesar de contar con batallones pequeños, de tanto en tanto los soldados y prisioneros se cruzaban con cadáveres en el suelo. En medio del caos, pésimas noticias llegaron a oídos de Gangle. El Sherman de Lee fue bestialmente vencido, al punto de quedar reducido a escombros. Afortunadamente para los prisioneros del castillo, la tripulación logró sobrevivir, incluido Jack Lee. Las SS se llenaban de valentía y avanzaban cada vez más. No había ni un prisionero que tuviera optimismo. A pesar de sus caras de concentración, podía notarse en sus rostros un gesto de resignación. Todo parecía estar perdido. De pronto, Gangle miró hacia un costado y observó que Reynaud, primer ministro francés, estaba en peligro. Rápidamente, esquivó balas y proyectiles, rodó por el suelo y llegó a secundar a su protegido. Se lanzó salvajemente procurando que ningún adversario lograra tocarlo. Gangle consiguió salvar al funcionario francés y desde el suelo, con la mirada, se aseguró de que estuviera en óptimas condiciones. Pronto comenzó a sentir un gran dolor en su cuerpo. Miró su pecho y vio cómo se llenaba de sangre. El proyectil que se dirigía hacia Reynaud impactó en él. Antes de morir, Joseph Gangle seguramente se sintió orgulloso por haberlo dado todo por sus compañeros. El panorama era alarmante, y ni el más optimista veía la posibilidad de salir con vida. Sin embargo, un milagro estaba por ocurrir. El ya mencionado prisionero Jean-Robert Borotra, tenista 4 veces campeón de Grand Slam, aprovechó su excelente estado físico para saltar los muros del castillo y atravesar las líneas de las SS. Como ya había hecho las veces de mensajero, conocía el terreno y sabía dónde encontrar refuerzos. Borotra sabía que, si lograba dar con un batallón estadounidense, las posibilidades de salir vencedores serían inigualables. Como si se tratara de un regalo del más allá elaborado por el recientemente fallecido Joseph Gangle, Borotra visualizó a lo lejos un grupo de soldados con su equipamiento. Corrió rápidamente hasta que advirtió que se trataba, ni más ni menos, del 142º Regimiento de Infantería de Estados Unidos. La unidad se comprometió a ayudarlo y Borotra se encontraba exultante. En un momento de lucidez, le solicitó un uniforme de soldado estadounidense, el cual le otorgaron amablemente. Alrededor de las 16 horas, con el recién llegado Borotra en el campo de batalla, la munición del bando del castillo parecía estar a punto de agotarse. Pero un nuevo milagro les salvó el pellejo. La columna de rescate estadounidense, equipada con tanques, semiorugas, jeeps y tropas, se hizo presente en el momento justo en el castillo. Cuando las filas nazis advirtieron la llegada de refuerzos enemigos, sintieron un gran desconcierto y consternación. ¡Panzer! ¡Panzer!, gritaban desaforadamente y sin consuelo. Sabían que, luego de estar a punto de vencer, se encontraban a pocos minutos de morir y dar fin a uno de los últimos episodios de la Segunda Guerra Mundial. Así que, con más vergüenza que dignidad, decidieron escapar, sin darle la oportunidad al 142º Regimiento de Infantería de participar en el duelo. Solo su presencia logró ser más intimidante que el sonido de sus disparos. De todas maneras, el bando del castillo no concebía la posibilidad de que sus enemigos escaparan con vida, ya que, como dice el famoso dicho, soldado que huye sirve para otra guerra. Así que corrieron tras ellos y lograron alcanzar a 100 efectivos, que luego se convertirían en prisioneros. Tras el final de esta batalla, un suceso que había tenido lugar horas antes cobró un mayor sentido del que sus protagonistas hubieran imaginado. Cuando Borotra salió en busca de ayuda,
se encontró con dos corresponsales de guerra, entre los que se hallaba el franco-canadiense René Lévesque, quien tiempo después se convertiría en primer ministro de Quebec. Dada la fama mundial del extenista, el reportero lo reconoció de inmediato. Borotra lo invitó a que lo siguiera para que pudiera documentar con lujo de detalle el acontecimiento. De este modo, la batalla del castillo de Yter se convirtió en el único caso documentado en el que soldados estadounidenses y alemanes lucharon con el mismo propósito y dentro del mismo batallón. Además de este enfrentamiento, hubo solamente un acontecimiento más en el que alemanes y estadounidenses lucharon juntos, el cual no fue fotografiado. Se trata de la Operación Cowboy, que tuvo lugar el 28 de abril de 1945 en Ostau, ciudad ubicada en el protectorado de Bohemia y Moravia de la Alemania nazi. El 7 de mayo de 1945, 2 días después del feroz enfrentamiento, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados. Así, comunicaron el 8 de mayo de ese mismo año, a las 23:01, que las Fuerzas Armadas alemanas dejarían de luchar. El documento fue firmado por Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos, y un general soviético. Posteriormente, el capitán Jack Lee recibió la Cruz de Servicios Distinguidos por su valentía en el campo de batalla. Por otra parte, tras su muerte, Joseph Gangl fue nombrado héroe nacional de Austria por su coraje como miembro de la resistencia antinazi. Su cuerpo fue enterrado en la ciudad de Bergl y décadas después bautizaron una calle con su nombre. Por otro lado, Sebastian Wimmer, comandante de las SS que había logrado escapar del castillo de Yter, consiguió evitar ser juzgado en los juicios de Nuremberg, pero en 1952 acabó suicidándose. A su vez, el capitán Kurt Siegfried Schrader fue juzgado y enviado a prisión, de la cual salió en 1953. Posteriormente, ocupó un puesto en el Ministerio del Interior de Westfalia. En último orden, muchos se han preguntado qué hubiera pasado si las filas nazis hubieran logrado vencer a los defensores del castillo de Yter y, por ende, hubieran acabado con las vidas de los prisioneros franceses. En ese caso, probablemente el destino de la Francia de la posguerra hubiera sido otro, ya que la mayoría de los cautivos eran importantes funcionarios que luego tuvieron gran incidencia en las decisiones que el país galo tomó durante el siglo XXI. Esta fue la asombrosa batalla del castillo de Yter, que duró solo un día pero quedará para siempre en la historia como el enfrentamiento que unió a quienes fueron enemigos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Los esperamos para el próximo video.